Hola, soy Nicolás Garbarini y esto es Camino a Pentecostés. Muy bienvenidos a este día ya número 8, ya estamos casi en la recta final y la verdad que es una alegría compartir todo este tiempo con ustedes y contarles un poco, recorrer el camino juntos que hicieron los primeros discípulos desde la ascensión de Jesús hasta que recibieron el fuego de Dios allí en el día de Pentecostés. Y quiero contarte hoy acerca de algo que es muy común escuchar, o que yo he escuchado por lo menos muchas veces, y se habla de orar y de pedirle a Dios acerca de un nuevo Pentecostés. Y claro, por supuesto que yo entiendo lo que significa, entiendo lo que se quiere decir, y muchas veces yo mismo he orado de esa forma, pero luego cuando uno se pone a buscar en la Biblia acerca de qué es lo que significa, realmente uno ve en la Biblia que ninguno de los apóstoles realmente buscó un nuevo Pentecostés. Y déjame explicarte y contarte un poco lo que hay en mi corazón para que se pueda entender. Uno cuando habla de un nuevo Pentecostés hablamos de que nuevamente el Señor se derrame con poder, que haya un avivamiento, y eso es bueno y es algo que hay que pedirle al Señor. Pero ¿de qué se trata todo esto? Déjamelo explicártelo de la siguiente manera. Cuando uno lee la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, por ejemplo, Dios le pone la bendición y la maldición a cambio de su obediencia. Si ellos obedecían la ley, entonces iban a tener la bendición de Dios. Si ellos desobedecían la ley de Moisés, iban a tener la maldición que acarreaba por desobediencia de la ley. Y una de tantas bendiciones y maldiciones era que al obedecer la ley, ellos automáticamente tenían cielos abiertos. O sea que iba a descender la lluvia, iban a tener la bendición de Dios, lo que plantaban iba a crecer, iban a fructificar, iban a tener la bendición. Pero si desobedecían, dice la Biblia, Deuteronomio 28, van a tener cielos abiertos, cielos de bronce, como cerrado con hierro, que no iba a poder descender la bendición de Dios. Así funcionó. Y la verdad es que la Biblia nos dice desde Génesis hasta el Nuevo Testamento y toda la Biblia que no hay justo ni aún uno. Ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, los cielos fueron cerrados. No había la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios y sobre el pueblo de Israel y sobre las naciones del mundo a causa de la desobediencia. Y eso fue desde que Dios dio la ley hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Y en muchas ocasiones el salmista oraba, por ejemplo, cuando uno lee, bueno Señor, aparte los cielos, desciende, abre los cielos y derrama tu gloria. Oraban pidiéndole que Dios abriera el cielo. Bueno, esa oración fue contestada cuando Jesús en su bautismo desciende a las aguas del Jordán y Juan el Bautista lo bautiza y dice que de repente vio que el cielo se abrió, que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús en forma de paloma. Ese día el cielo se abrió, ese cielo de bronce que estaba para todo el mundo, estaba el cielo cerrado para todo el mundo, pero para Jesús estaba abierto. ¿Por qué? Porque Jesús había cumplido todas las exigencias de la justicia de Dios en la ley. Entonces Jesús tenía cielos abiertos sobre él, tenía comunión con el Padre, por causa de que él había cumplido la justicia de la ley, él no había pecado. Para todo el resto de la humanidad estaban los cielos cerrados, pero sobre Jesús el cielo estaba abierto. Ángeles que subían y bajaban, le dijo Jesús a Natanael. Bueno, comienza el ministerio de Jesús, los milagros, conocemos la historia, resucitó muertos, predicó, multiplicó el pan, tantos milagros. Y lo cierto es que después muere en la cruz y resucita al tercer día, se junta con los discípulos y luego de 40 días asciende al cielo. Y yo creo que de alguna forma Jesús como que parte del cielo, por ese mismo lugar sube al cielo. Y por ese mismo hueco, podríamos llamarle así, que Jesús traspasa los cielos y se va hasta la presencia de Dios, por ese mismo agujero en el cielo, luego 10 días después el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto. El cielo había sido rasgado, el cielo había sido abierto. El camino que nos daba acceso a la presencia de Dios ahora estaba abierto, no mediante el sacrificio de un templo judío o de cabritos o de animales o de cumplir una ley, sino a través de la fe en Jesucristo. Justificados por la fe teníamos paz para con Dios. Él compró ese cielo abierto, esa bendición de Dios. Y entonces, claro, desciende el Espíritu Santo y ahora la gran noticia es que cuando el Espíritu Santo descendió en aquel día de Pentecostés, nunca más se fue.
Y déjame leértelo para que de alguna forma podamos entenderlo. Mirá lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo descienda, les decía Jesús, Él va a quedarse para siempre. No va a ser alguien que va a venir y se va a ir, sino que va a quedarse para siempre. Entonces, de alguna forma podemos entender que el cielo no se cerró, el cielo sigue abierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún sigue aquí entre medio de nosotros. Eso es lo que dice cuando uno lee, por ejemplo, leemos Hechos 2:39, Pedro hablándole a la multitud dice, porque para ustedes es la promesa del Espíritu Santo, y para sus hijos y para todos los que están lejos, eso inclusive somos nosotros, y para todos cuanto nuestro Dios, el Señor, llame. Para todo el que Dios llame es la promesa del Espíritu Santo. Y fíjense, después, mucho tiempo después, Juan, escribiendo su primera carta, capítulo 2, 27, dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él, o sea, la unción, el Espíritu Santo que ustedes recibieron, que Jesús se los mandó a ustedes, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención algo. Es muy importante entender que el Espíritu Santo nunca se fue. Y esa es la razón por la cual no necesitamos orar por un nuevo Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca se fue, nunca dejó esta tierra. Él aún está aquí con la iglesia de Dios. El cielo sigue abierto porque el Espíritu Santo aún está acá. Estará con nosotros para siempre. La unción permanece. Entonces a mí me llama la atención porque uno generalmente habla de que queremos un nuevo Pentecostés y yo entiendo lo que nos referimos, pero en realidad lo que tendríamos que decir es, bueno, Señor, yo sé que vos estás acá, yo lo acepto, yo creo que el Espíritu Santo no se fue, porque a veces oramos como si el Espíritu Santo hubiese venido hace 2000 años, se volvió a ir y entonces por favor le pedimos que regrese. El Espíritu Santo, déjame decirte, no puede regresar porque Él nunca se fue. Él prometió en Mateo 28, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él es fiel a su palabra. Él no se ha ido, por eso esa es la buena noticia de que no tenemos por qué orar por un nuevo Pentecostés. Tenemos que decirle, Señor, yo sé que estás acá, llename. Si no fuiste lleno todavía del Espíritu Santo, decirle, Señor, bautizame, sumergime, llename. Y si ya fuiste lleno, ponete a actuar para Dios. Y a mí me llama la atención porque cuando uno lee Hechos, por ejemplo, no vemos nunca que los discípulos hayan regresado al aposento alto a orar por un nuevo Pentecostés, cuando las cosas se ponían difíciles o los apresaban o tenemos que volver al aposento y pedir un nuevo Pentecostés. Nunca ocurrió eso. Es más, por ejemplo, en una ocasión difícil de los discípulos, en Hechos 4:29, ellos oraron, Señor, mira sus amenazas y concédenos que podamos hablar con valor tu palabra, y extiende tu mano y haz milagros. Y dice que el lugar en el que estaban tembló y que fueron todos llenos del Espíritu. En otras palabras, ellos volvieron a orar para volver a la fuente del poder, pero esa fuente del poder estaba dentro de ellos. Ya no era que tenían que pedir que Dios rasgara el cielo y descendiera, porque ya estaba adentro de ellos, como decía Juan, que de su interior brotarán ríos de agua viva. En otras palabras, cuando se puso difícil y los perseguían y los mataban y los encarcelaban, ellos oraron, Señor, danos valor para predicar tu palabra. El Espíritu Santo los sacudió al lugar, los llenó nuevamente, pero claro, la fuente de ese poder ya no estaba en los cielos, estaba dentro de ellos, estaba con ellos, estaba sobre ellos. Esa es la buena noticia. No hay por qué orar por un nuevo Pentecostés, porque realmente el Espíritu Santo nunca se fue. Él está disponible, Él está al alcance de tu mano y de la mía. Si nosotros con humildad nos acercamos a Él, Él va a aparecer. Así que bueno, esa es la primera cosa que quería contarte. Y lo segundo que te quiero contar es otra de las cuestiones quizá un poco tabú o complicadas que se hablan acerca del Espíritu Santo, y es el tema de la doble porción del Espíritu Santo. Seguramente habrán leído o escuchado gente que habla y pide a ser lleno con la doble porción del Espíritu Santo, y eso tiene un asidero en la Biblia. En Segunda de Reyes es la historia de Elías y de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9,
que Eliseo, que es podríamos decir así, discípulo de Elías, cuando sabe que Elías se va a ir al cielo y va a desaparecer de su vista, le dice a Eliseo, 2 de Reyes 2:9, y dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu y que sea sobre mí. Claro, lo que Eliseo le está pidiendo a Elías es no una doble porción del Espíritu Santo, sino una doble porción del espíritu de Elías que sea sobre él. Y acá necesitamos entender algo. Esto es en otra dispensación de la gracia. No es como ahora que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y vive en nosotros. Ese es el gran privilegio que tenemos los cristianos, los creyentes, desde Pentecostés hasta aquí. Pero en el Antiguo Testamento, cuando esta historia fue escrita, el Espíritu Santo descendía solo por momentos sobre alguien. Venía, descendía sobre alguien, lo usaba y luego regresaba. No era una presencia del Espíritu Santo que permanecía y que vivía con el profeta o con la persona, sino que iba y volvía. Por lo tanto, de alguna forma, ellos no tenían el Espíritu Santo completamente. Es por eso que Eliseo le pide la doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Y a mí me llamó la atención mucho eso, porque tenía sentido lo que Eliseo estaba pidiendo conforme a la época y conforme a la dispensación de la gracia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice Deuteronomio 21:17. Habla de las herencias que se reparten y dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Está hablando de los hijos primogénitos, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. En otras palabras, la ley de Moisés, que era por lo que se guiaban los profetas del Antiguo Testamento, establecía que al hijo primogénito, al mayor de todos los hermanos, se le iba a dar el doble de la parte de la herencia que le correspondía a los demás hermanos. En este sentido, Eliseo, sabiendo que él era el primogénito espiritual, podríamos decir, de Elías, el hijo espiritual, por eso cuando se va le dice: Padre mío, Padre mío. Él lo tenía como un padre a Elías. Entonces Eliseo dice: yo soy tu primogénito, te ruego que me des doble porción, porque me corresponde, según la ley, que me des el doble de todos los demás profetas que están acá. Yo soy tu primogénito. Pero claro, no le está pidiendo el doble del Espíritu Santo, le está pidiendo el doble de la unción o del espíritu, de tu espíritu, le dice, del espíritu de Elías. Y es por eso que Eliseo se lo puede de alguna forma conceder, podríamos decir así, ¿no? Entonces es importante entender eso, la doble unción. Y también cuando, por ejemplo, Juan el Bautista ya en el Nuevo Testamento comienza su ministerio, es importante escuchar lo que él tiene para decirnos, porque según Jesús, Juan el Bautista fue el mayor de los profetas. Eso es algo muy importante. Y no solo que fue el mayor de los profetas, sino que además Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea que tiene autoridad para decirnos lo que nos va a decir. Y la tercera cosa también es que Juan el Bautista dice que de alguna forma vino con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, justamente de este que venimos hablando. Y este Juan el Bautista es el que en el Evangelio de Juan, capítulo 34, nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Fíjense qué importante. Juan, el que fue lleno del espíritu desde el vientre, que vino con el poder de Elías, que era el mayor de los profetas, dice: muchachos, quiero aclararles algo. Dios no da el espíritu por medida, por porciones, por partes. En otra palabra, eso era antes, en la antigua dispensación. Pero una vez que Cristo rasgó los cielos y el Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino, no vino por una parte, no vino una porción, te da un poco de Espíritu Santo y luego te da otro poco el resto. No es un pedazo del Espíritu Santo o una porción, sino que Dios no lo da por medida, nos da Espíritu Santo sin límites, sin límites. Entonces es importante entender que a partir de el Pentecostés, el Espíritu Santo sigue con nosotros, está aquí en la tierra, está con vos, está en vos, y si le pedís puede estar sobre vos, puede llenarte. No hay que pedir como si Él se hubiera ido, porque Él sigue estando con nosotros. Y no hay por qué pedir una porción, 2 porciones, 3 porciones, 4, no se trata de porciones. Cuando el Espíritu Santo te llena, automáticamente estás saturado, completamente bautizado, sumergido, enteramente lleno de Dios. Eso es importante entenderlo. Y por último, para no extenderme más, cuando uno ve la historia
del día de Pentecostés, en el aposento alto no vemos que ninguno de los discípulos haya salido con 2 llamas sobre su cabeza. 120 llenos, 120 llamas. No había uno que tuviera una doble porción del Espíritu, o Pedro o alguno más importante con 2 llamas en la cabeza. Simplemente había una llama para cada cabeza. Y eso es importante entender, porque cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no necesitamos la doble unción. Lo único que necesitamos es la simple llenura del Espíritu Santo y ponernos a actuar y a trabajar con lo que Dios ya nos dio. Así que este es mi desafío para vos en este día. Si no fuiste lleno del Espíritu Santo, busca esa llenura, decirle: Señor, yo sé que no tengo que buscar un nuevo Pentecostés, porque el Pentecostés ya está acá, porque el Espíritu Santo ya está acá y no se ha ido. Así que busca esa llenura. Y si ya fuiste lleno del Espíritu, pero no sigas buscando nuevos toques, nuevas unciones, dobles porciones, sino que ponete a trabajar con esa unción que Dios ya te dio. Comenzá a predicar, comenzá a imponer manos, comenzá a hacer la obra de Dios, y vas a ver que esa unción que Dios te dio permanece en vos, que es verdadera, que no es mentira, como dice 1 de Juan, y que todavía es efectiva y eficaz para cumplir toda la obra que Dios te encomendó para que hagas. Así que ese es mi desafío, y te pido que podamos orar juntos, si te parece, en este momento. Señor, gracias por todos los que nos están viendo. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo descienda sobre ellos, sobre su familia, sobre sus hogares. Los cubra, Señor. Danos de tu presencia una vez más. Podamos entender que tú estás aquí con nosotros, que no te has ido, que no nos has dejado, que no nos has abandonado, y que no nos das por partes o por medidas tu Espíritu, sino que tú te derramas sin límite, Señor, una unción sin límite para cada uno de los que nos están escuchando, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si te gustó este video, compartilo con tus amigos, déjanos saber ahí en tus comentarios, ahí abajo. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos mañana. El Señor te bendiga, chao.